Tec Radio y el Sistema Integral Informativo Enterados en Verdad presentan el noticiario en digital. Una nueva forma de vivir la noticia. El noticiario en digital. Yo soy Norberto Lacarrier. Y estos son los temas que hasta hoy más le interesan a la ciudad, a la región, al país y al resto del mundo. Comenzamos. En esos momentos, personajes representativos de la política en México, como el senador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y el líder nacional del PAN, Germán Martínez, se han enfrascado en una lucha de declaraciones en un contexto claramente preelectoral y político, donde debaten en torno a la historia del antes y el después de los presuntos arreglos entre priistas y panistas de los gobiernos federales anteriores con líderes de los cárteles de la droga en el país. Lo que se ve es que muchos tienen derecho a rechazar a que se les involucre en los narcoenjuagues de sus ancestros, porque cuando estos les hacían segunda a los malandrines, muchos de los que hoy protestan ni siquiera militaban en las filas del tricolor. Pero junto a los neopanistas carecen de elementos de peso para comprobar que eso no ocurría desde el tiempo de la dictadura perfecta hasta los desbocados e incongruentes días del foxismo, en los que de manera directa o indirecta muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras algo tuvieron que ver, por palabra, pensamiento, obra u omisión. Lo que se ve es que el PAN culpa al PRI. El PRI respinga y responde que se trata de una guerra sucia y hasta critica los métodos fallidos del actual gobierno federal para enfrentar a la delincuencia organizada. Parece que esta es una de esas veces en las que ambos frentes están por fin diciendo la verdad. Leave the gun. Take the cannoli. Los expertos en el tema y hasta los niños que poco hablan de política saben que todo esto no es más que una estrategia electorera bien montada en la que el líder albiazul nacional, Germán Martínez, queda como el desbocado pero claridoso defensor de las políticas panistas. Pero con una verdad incompleta, porque gente de ambos partidos, en sus respectivas gestiones, tuvieron su correspondiente responsabilidad en el fenómeno. Lo cierto del caso es que importantes capos de la mafia cayeron durante los gobiernos federales de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, aunque también es verdad que en muchos casos esto fue por presiones de los vecinos güeros de allá del norte del continente. Al menos ese fue el caso de Rafael Caro Quintero, por la tortura y ejecución del agente de la DEA encubierto Enrique Camarena Salazar. Pero de entrada, esos personajes se fortalecieron de una u otra forma con el silencio comprado, con la complacencia rentada o la ineptitud probada de ciertos funcionarios. En esta misma trama sabemos de los tiempos en los que se supuso la muerte del Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, pero antes quedó preso el militar Jesús Gutiérrez Rebollo, alguna vez zar antidrogas en México, por proteger a Carrillo Fuentes a cambio, por supuesto, de millonarias y cuantiosas sumas. En cuanto a Joaquín El Chapo Guzmán, de nada sirvió aprenderlo. Salió muy campante del penal de máxima seguridad y esto va entrecomillado de Puente Grande, Jalisco. Y dentro de lo poco que se ha vuelto a saber de él, es que su multimillonario perfil le permite codearse en los listados de la revista Forbes con magnates de imperios como el cibernético y el automotriz. Hablando de los tiempos recientes, las purgas y las limpias en las corporaciones han evidenciado dramáticamente el sistema judicial mexicano, demostrándonos que la corrupción en el Estado de Derecho hacen que ahora esté muy pero muy chueco. Eso dentro de lo que se dice y sabe, porque aquí también hay que preguntar, ¿están en las cárceles todos los que son y también son todos los que están? De hecho, este punto nos lleva a una reflexión, que en spots televisivos se anuncia que se han capturado a cientos de narcotraficantes, lo que también nos lleva a preguntar si tan eficientes y rápidos son los ministerios públicos y los jueces en nuestro país como para investigar, consignar, juzgar y sentenciar a todos los capturados. Otra interrogante es si alguien puede comprobar que no hay chivos expiatorios ni manufactura de delincuentes. Sandra Ávila Beltrán, llamada Reina del Pacífico, se dijo víctima de los tribunales mediáticos en la reciente edición de la revista Proceso y acusa a los reporteros de bautizarla con el mote citado y de señalarla con todo el poder de la difusión de manera manipulada, sin negar que conoce al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, pues este alguna vez acudió a una fiesta familiar cuando todavía no tenía el nivel criminal que hoy se le sabe o al menos se le atribuye. A propósito, el pasado 19 de marzo fue atrapado en la Ciudad de México el hijo del Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla, aunque de eso hablaremos dentro de unos minutos.
Ya estamos de vuelta. Ahora les comentamos que a menos de 24 horas de la captura de Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo, hijo del narco Ismael El Mayo Zambada, el presidente Felipe Calderón anunció la detención de Sigifredo Nájera Talamantes, alias el Canicón, señalado de atentar contra las instalaciones del Consulado de Estados Unidos en Monterrey, del atentado con granada en contra de las instalaciones en Televisa en esa misma entidad y de ser el responsable de la tortura y muerte de 9 militares también en aquel estado. El mandatario mexicano aseguró que esa detención tuvo lugar en Saltillo, Coahuila, y fue gracias a la tarea del ejército mexicano, por lo que defendió la participación de las Fuerzas Armadas en los operativos de seguridad que se efectúan a nivel nacional. Y sea o no culpable el Canicón, por lo pronto ya se tiene a quien responsabilizar de las viejitas atropelladas o por alguna honra familiar manchada. Y por lo pronto, esto sucede a unas cuantas semanas del arribo de Barack Obama a México, que con toda proporción y ejemplos guardados, es igual que cuando se empiezan a barrer las calles, a pintar las banquetas y a pavimentar las avenidas en la víspera de la visita de algún gobernador. A propósito de la captura del hijo del Mayo Zambada, el Ministerio Público Federal en la Ciudad de México ha librado una orden de detención provisional con fines de extradición internacional solicitada por la Corte de Distrito de Columbia en los Estados Unidos. Pero en otros temas que verdaderamente le preocupan a la gente del noreste de México en la frontera con los Estados Unidos es la aplicación de un herbicida en la vegetación acuática del río Bravo, lo que según algunas voces ha comenzado a detonar problemas diplomáticos entre los dos países. Se supone que esto fue una orden del gobierno norteamericano para que fuera la patrulla fronteriza y aplicara el imazapir, que es un veneno que sirve para acabar con la maleza nociva en un radio de 20 millas en los límites con Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y sin embargo, ya hay reacciones de protesta de parte de organismos ambientalistas y defensores de derechos humanos en México que aseguran que la aplicación de los químicos podría poner en riesgo la vida de migrantes al no descartar riesgos en los humanos. Así también en Tamaulipas, a través de un comunicado oficial del Congreso del Estado, se difundió la iniciativa de un punto de acuerdo mediante la cual se solicita, con pleno respeto a las competencias de los organismos nacionales e internacionales de operación hidráulica, que se dé información sobre los elementos de juicio en que se basaron para considerar procedente y sin riesgos de impacto negativo a la salud y al medio ambiente la aplicación del herbicida. Las luces de Broadway se apagaron hace unos días en señal de duelo por la muerte de la actriz Natasha Richardson a consecuencia de un golpe seco en la cabeza cuando recibía clases de esquí en una estación de Canadá, según detalló la Oficina Forense de Nueva York después de practicar la autopsia al cuerpo de la mujer, al explicar que el fallecimiento de esta persona de 45 años de edad, esposa del actor irlandés Liam Neeson y ganadora de un premio Tony, fue un golpe contundente en la cabeza a causa de un accidente que le provocó una acumulación de sangre en la región del cráneo. Se sabe que tras la caída y al ponerse de pie y ver que se encontraba bien, Natasha Richardson rechazó ser atendida por los médicos, lo que podría haber sido determinante en la evaluación de su salud. Se sabe que tras la caída y al ponerse de pie y ver que se encontraba bien, Natasha Richardson rechazó ser atendida por los médicos, lo que podría haber sido determinante en la evolución de su salud, ya que cuando regresó a la habitación del hotel una hora después del accidente, su condición empeoró a causa de un fuerte dolor de cabeza, por lo que se llamó a una ambulancia que la trasladó a un hospital cercano del lugar ocurrido en Mont-Tremblant, en las cercanías de Montreal, Canadá. 2 días después, y ya en un hospital de Nueva York, Richardson, de 45 años, murió en compañía de su marido y de su madre, la actriz Vanessa Redgrave. Por otra parte, la agencia Universal nos informa que el ataque violento que sufrió el mes pasado la cantante Rihanna por parte de su novio, el intérprete Chris Brown, se recreará en un video con el propósito de que la sociedad haga conciencia sobre este tipo de acciones. DoSomething.org es la asociación impulsora de la campaña que tiene como objetivo luchar contra la violencia en parejas adolescentes e informó que este accidente motivó el inicio de la tarea. Se trata de un videoclip que refiere a la agresión que Rihanna sufrió por parte del rapero Chris Brown el pasado 8 de febrero, pero basándose en los informes policiales realizados tras la denuncia que el intérprete de Disturbia presentó en el Departamento de Policía de Los Ángeles. Por supuesto, lo único que el video no impulsará es que una mujer que sufre de violencia física confíe en el arrepentimiento del novio, amante o marido golpeador en cuestión y retorne con él como pasó con Rihanna. Porque aquí hay que destacar algo, sea porque así educaron al hombre, la disculpa de cualquier ataque físico contra las mujeres jamás será válido, aunque la primera vez siempre es culpa del hombre, pero las demás veces será responsabilidad de la mujer que soporte los golpes físicos o emocionales. Ustedes están en UTEC Radio, una estación con clase, y este ha sido el noticiario en digital, presentado por el Sistema Integral Informativo Enterados en Verdad. Por favor, quédense cerca. Yo soy Norberto Lacarrier, y si pierden la sintonía van a perderse de la noticia que soy mucho. A ustedes les interesa. Esto fue el Noticiario en Digital. Considérate ahora bien informado. El Noticiario en Digital fue presentado por UTEC Radio y el Sistema Integral Informativo Enterados en Verdad.
Y llega hasta ti gracias al apoyo del periódico Expreso de Matamoros, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Matamoros, Comerciantes Unidos de Matamoros, el directorio digital vivamatamoros.com.mx, así como de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Matamoros, Tamaulipas. Y estos son los temas que hasta hoy más le interesan a la ciudad, a la región, al país y al resto del mundo.